Hola a todos. Vengo con la intención de hacer mi primer vídeo reflexionando sobre este libro. Creo que se pronuncia Byung-Chul Han. Pensar con Simone Weil sobre Dios. ¿Vale? Sobre Dios, pensar con Simone Weil. Me compré este libro en la Feria del Libro por Sant Jordi y eh, tenía ganas de leerlo. Vi a mucha gente comentando muchas cosas sobre este libro, sobre este autor. Es un autor que, bueno, es la primera vez que lo leo. Sí que lo he conocido a raíz de este último año. Dio un discurso interesante en el, en el premio Princesa de Asturias. También tiene un libro muy conocido que se llama La Sociedad del Cansancio. Libro que, bueno, trae a seguidores, a detractores, un poco de todo. Tenía ganas de leerlo sin dejarme influenciar por opiniones en internet, así que no he leído prácticamente nada sobre este autor. Sé que es un autor que es crítico un poco con la sociedad, pues del cansancio, como él la llama, del rendimiento, la sociedad neoliberal, el capitalismo, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, vi este libro, me llamó la atención la portada, que me gustaría hablar de la portada también. Y decidí, bueno, pues darle una oportunidad, comprarlo por el día del libro. Maravillosa ocasión para pasearse y ver puestecitos de libros. Y ser acribillado ante los libreros para que te compres un libro y que hagan negocio. De verdad que entiendo totalmente a los libreros, pero a veces se pasan bastante vendiendo los libros. No me gusta nada cuando estás en la feria del libro, estás hablando tranquilamente o estás mirando libros y ya te están interceptando con mini charlitas para darte un libro en la mano, decirte es chulísimo, te va a encantar, ya verás. Ya, ya. En fin, en un puestecito nadie me estaba echando cuenta, el librero estaba mirando el móvil, mirando un libro por su cuenta, tal, y dije, mira, este que no me está intentando vender con toda su alma en ningún libro, se lo voy a comprar. Así que me compré este libro. Me gustaría primero hablar de la portada. Me llamó la atención, me pareció bonita, me recuerda mucho a Twin Peaks, ¿no? Los árboles con la evapotranspiración y las nubes que están generando, ¿no? Una pena que le dedicara un poco más de atención de la cuenta, de lo que uno le echa normalmente a cualquier portada, y me di cuenta que está generado por IA. Paidós Editorial, ¿no tenéis dinero? ¿No tenéis dinero para contratar un artista que se lea el libro y que se le ocurra una idea con la que ilustrar estas ideas? Bueno, estos son mis apuntes, ¿vale? Voy sin guión, me he leído el libro, me he hecho unos apuntes con las ideas principales del libro. ¿No habéis podido contratar a un artista que se haga unas ideas del libro y que se le ocurra algo con lo que ilustrar un libro tan profundo, místico, cristiano, budista, zen? Se me ocurren mil y unas formas de ilustrar este libro. Yo no soy dibujante, ni artista, ni soy nada. De hecho, hasta cierto punto, Paidós Editorial, vosotros podéis incluso, en vez de hacer el ejercicio tan sencillo de pedirle a una IA que os vomite la idea de portada que tenéis, podéis incluso buscar una foto de esto. Solo tenéis que poner bosque, nubes, libre de derechos de autor, y tenéis fotos maravillosas hechas sin IA, porque la naturaleza es maravillosa y no necesitamos, de hecho, cargarnos la naturaleza por generar este arte hecho con IA, que si os fijáis, perdón, por aquí, las ramas, la textura, aquí hay una raíz, perdón, es que está la cámara invertida, aquí hay una raíz que sale de la nada, bueno, de verdad, la textura, todo, terrible, cómo, y qué decepción al leer un libro tan místico, tan profundo, ¿no? Hasta cierto punto, ver una portada hecha por IA, la verdad. No debemos juzgar los libros por su portada, pero digo yo que ya que alguien escribe sobre Dios, la naturaleza, la atención, el capitalismo, etcétera, etcétera, pues ya podríais no contribuir
a todo lo que literalmente se está criticando en este libro, pero bueno, supongo que no se lo han leído. Yo sí me lo he leído y vengo con idea de contároslo, de dar algunas opiniones, incluso de leeros alguna frase, anotación evocadora que me ha hecho el libro. Voy a dejarlo por aquí. De hecho, lo voy a ir cogiendo para leeros algún trozo de la obra. Y nada, empezamos con esto. Como digo, no leo ningún guión, voy un poco por libre. Voy a leer algunas cositas que tengo aquí apuntadas. Y así os voy contando un poco las ideas y con lo que me quedo. De hecho, el libro empieza con el primer capítulo, que se llama Atención. Empieza hablando de la crisis religiosa que tenemos hoy en día, es decir, la secularización de la sociedad. De hecho, escribe una frase Han bastante interesante que dice, bueno, o Han nombrando o cuoteando a Simón: no es Dios quien ha muerto, sino el ser humano al que Dios se revelaba. La percepción se ha vuelto voraz. Ahora mismo lo que tenemos es hambre. Tenemos un hambre insaciable y queremos rellenar ese hueco que tenemos en nuestro interior consumiendo sin detenernos a pensar en lo que estamos consumiendo. Han dice que la imaginación siempre está soñando con comida. Luego hacen por aquí, el libro por cierto es bastante místico, bastante cristiano, bastante platónico. Hay de forma constante la idea de Platón, el mundo de las ideas, el mundo natural, el mundo físico. Yo le veo ahí mucho de Platón y mucho de catolicismo, como una especie de catolicismo más puro, más antiguo, digamos. Y en ese sentido, Han habla de la imaginación que sueña con comida, la gravedad que impide el alma alzar el vuelo hacia lo trascendente. Esto es una idea súper platónica. Y luego habla también de la distinción entre mirar y consumir. Es decir, la atención es la contemplación. La atención es, como se dice hoy en día, estar presente. Es pararse a reflexionar y detenerse a contemplar lo que uno tiene delante. Por ello, mirar y consumir son dos ideas totalmente contrarias. Habla también de la parte del alma natural y la parte del alma sobrenatural, ¿no? O mística. Habla de que cuando uno está consumiendo entra en adiposis, es decir, en crear grasa corporal, pero en este ámbito estamos hablando como de algo más espiritual, y es el consumir, el adiposis, la adiposis, las ganas de saciar la necesidad de comerlo todo, mientras que si contemplamos, si centramos nuestra atención, podemos ayunar y no consumir. Ayunar, citando a Mateo, dice: la parte eterna del alma digiere la parte mortal de la misma. Es decir, yo tengo aquí anotado, queremos rellenar un hueco en nuestro interior sin observar ese hueco. No somos conscientes de ello, deberíamos observarlo. Deberíamos detenernos, deberíamos dejar y vaciarnos por dentro en vez de intentar rellenar ese vacío que tenemos por dentro a través del consumo y permitir que el alma se alimente de su parte sobrenatural. Un poco es por ahí por donde yo he entendido que van los tiros y hacia donde Han nos lleva, ¿no? Comentando siempre a Wei. En ese sentido, hace una distinción de la atención religiosa, de la atención contemplativa y de la atención, por ejemplo, de la caza. La caza como una metáfora de nuestro mundo actual que está regido por objetivos, por KPIs, si os movéis por el mundo empresarial. Y habla, por ejemplo, de que la atención contemplativa, la religión que busca la atención contemplativa, busca mirar hacia el vacío donde no hay nada para comer, desprenderse del apego. Mientras que la caza es esa atención centrada en un medio, en un objetivo, para satisfacer algo. Por ejemplo, si cogemos la metáfora de la caza y lo aplicamos a la caza de animales, esa atención, ese momento, ese instante en el que estamos concentrados en algo y tenemos la atención centrada en algo, no es una atención contemplativa,
que no tiene ningún propósito, sino que es una atención que busca acabar con el animal para consumirlo, para enseñarlo como si fuera un trofeo. Y esos son dos tipos de atenciones diferentes. Una es la que Han busca, tengo yo apuntado, es la introspección del vacío. Es decir, esto también tira mucho, no sé si habéis leído Hermann Hesse, Siddhartha. Habla mucho también de desprenderse, de vaciarse, del ascetismo, de no dejarse llevar por nuestros impulsos naturales. Creo que Han va por ahí y habla pues eso del desprenderse, de vaciarse, de dejar de consumir, de rellenar ese hueco por dentro, simplemente vaciarnos. Habla también, comenta que la digitalización a través de los estímulos fragmenta la atención. La adicción funciona mejor cuanta menos atención le prestemos. Estoy muy de acuerdo y a mí toda esta parte del capítulo me fascina bastante porque sí que es verdad que el consumo nos alenta a ser adictos a lo que estamos consumiendo. Somos adictos a las noticias, somos adictos al show, somos adictos a la fiesta, somos adictos a los cotilleos, somos adictos a consumir cosas que realmente no nos aportan nada, porque si nos paráramos un momento a contemplar un poquito qué estamos consumiendo, a dirigir nuestra atención, nos daríamos cuenta que eso no nos aporta, no nos ayuda, ni sirve ningún propósito útil para nuestra vida. Tengo anotado, hemos dejado de prestarle atención a Dios, así que se ha marchado. Que es un poco la idea del principio de no es Dios quien ha muerto, sino el ser humano al que Dios se revelaba. Dios es la atención sin distracción. La atención profunda no se guía por estímulos, es como una oración. El mayor éxtasis es la plenitud de la atención. De nuevo, haciendo esas distinciones entre adicción y atención, Han habla también de los smartphones, ¿vale? De que son máquinas digitales de adicción, son buscadores que avivan la sed de caza. Es decir, cuando estamos aburridos, cuando no tenemos nada que hacer, ni siquiera nos permitimos estar aburridos. Vamos a coger el móvil, vamos a hacer scroll y vamos a consumir sin prestar atención y vamos a seguir siendo adictos de esos estímulos, ¿vale? Porque la adicción requiere no prestar atención. Quien no es capaz de mantener la atención contemplativa no puede acceder a la verdad. Para mí, por lo que entiendo, la verdad depende de la mirada. La verdad es una actitud, una mirada, es incluso una situación. Tengo también anotado, honrar a Dios es escuchar su silencio, sin contestarle, sin hablarle y sin desearle, ¿vale? Es decir, cuando uno busca a Dios, cuando uno busca el vacío, no tiene un objetivo por detrás, no busca satisfacer nada en concreto, lo hace por el hecho en sí. Tú buscas a Dios no para pedirle favores ni que te resuelva ningún problema, lo haces porque quieres conocerlo, porque quieres sentir el vacío, que luego vamos a hablar de la presencia de Dios, que es ausencia, que luego se para mucho en ese tema. En fin, es muy interesante y de nuevo la parte de la atención yo creo que es la más larga, porque tengo aquí estos apuntes de atención que son un folio, y luego el resto de capítulos va un poco más rápido, es como que se divide ya en uno entero. Entonces nos vamos a quedar hablando de la atención un poco más. Permitidme que beba un poco con mi taza furra. Han juega mucho con la espiritualidad y el misticismo de Wei, pero él siempre lo lleva a su terreno, que como dije al principio es la sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento, el capitalismo, el neoliberalismo, los objetivos, el trabajo sin propósito. Han siempre va a tirar hacia ese sitio, ¿vale? Es básicamente su libro, es de lo que él ha venido a hablar y siempre que hable de algo va a tirar por ahí, ¿vale? Ahora con la digitalización todo es alcanzable y todo es inmediato. Quiero decir, ¿quién va a la biblioteca ya? Si lo tenemos todo digitalizado. De hecho, no hace falta ni leerse ningún libro, que eso cuesta trabajo. Puedes incluso escucharte un resumen. Puedes pedir a la IA que te resuma un libro. Puedes recibir la inmediatez del contenido con la digitalización. Ya el camino
el camino no importa. Si tú quieres subir una montaña, ya no necesitas ni subirla. Puedes aparecer ahí con un teleférico, que sería un atajo, con la tecnología. Es un poco esa idea, ¿vale? De que todo es inmediato, no cuesta trabajo, no hay ni una frustración, ni un momento de aburrimiento. Hace una distinción entre el bien y el mal. A mí esta parte me pareció interesante. El bien, de nuevo, la oración, la atención contemplativa, es discreto, es pudoroso y es indirecto. Si no le prestamos atención, se aparta. Si le prestamos atención, nos cautivará. El pudor se aparta ante el poder de disposición, retroceder ante el objeto que se persigue, mientras que el mal es invasivo, nos convierte en adictos. El mal literalmente es spam, el mal es el engagement, el mal es estar todo el rato adictos a todo y al consumo. Es un poco esa distinción. Hace la distinción de nuevo entre la atención, que es una inactividad, dado que carece de voluntad, mientras que el mal, los estímulos, la adicción es presión, es rendimiento. A mí esta parte del libro me sonaba muchísimo al mito del carro alado de Platón, el caballo blanco y el caballo negro. El caballo negro del vicio, el caballo blanco de la virtud, el alma que intenta domar al caballo negro que empuja hacia abajo. A mí toda esta parte me recuerda mucho al mito del carro alado. Os recomiendo que le echéis un vistazo también antes de leerlo, porque, de nuevo, esto todo el rato, Platón, misticismo y cristianismo. Hoy somos adictos a la búsqueda, se rompe el silencio y la serenidad. Quien busca no alcanza la gracia. Quien busca no alcanza la gracia, es Dios quien busca al ser humano. La búsqueda por parte del ser humano solo conduce al agotamiento. De nuevo, sociedad del rendimiento, estamos buscando cumplir objetivos, nos esforzamos, estamos todo el día trabajando. Han viene a decir, parad un momento, dejad de buscar, que Dios os va a encontrar. Si no lo buscáis, Dios se revela. Es esa idea, ¿no? Aquí habla mucho y hace mucho hincapié de la virtud cristiana de la espera. Se tira bastante tiempo, de hecho, con el tema de la espera. A mí todo esto me sonaba también a San Agustín, con la teoría de la iluminación, de que tú te encierras sobre ti mismo y se te revela la luz interior, que es Dios. Toda esa parte, San Agustín, me suena mucho. Se llama teoría de la iluminación. Y también habla eso, de la esperanza. Luego aquí también hablamos de la lectura atenta. Estamos hablando de la atención, por lo que la lectura es un ejercicio de atención, de centrarse, de dejar el móvil, dejar las notificaciones, el spam, lo invasivo, y centrarte en la lectura, en el momento, en lo que estás leyendo, en el mensaje. Y dice, quien no está atento no puede leer atentamente. Esa falta de capacidad nos aleja de Dios. La atención me pasa como M. Rajoy, no consigo leer mi letra. Pero bueno, lo que viene a decir es la lectura atenta, la lectura requiere atención, la lectura requiere dejar de recibir estímulos constantes, ¿vale? La atención es espiritualidad. Y aquí entramos en un punto del libro en el que habla de la dimensión social y de la empatía, ¿vale? La atención como un gesto de empatía hacia los demás. ¿Por qué? Porque cuando falta la empatía, aumenta la violencia, ¿vale? Literalmente estamos en una época muy violenta. Hace no mucho, el presidente de los Estados Unidos amenazó con acabar con una civilización. ¿En qué contexto democrático esto sucede? ¿En qué contexto de paz esto sucede? Es una locura. Y encima está súper normalizado ya. Cualquier cosa que diga, cualquier amenaza que diga, decimos, bueno, sí, ya, como todo, ¿no? Pero sí, llama mucho la atención. Hay que dirigir, esto es una anotación mía, hay que dirigir la mirada vacía al otro para recibir tal y como es al ser que se está mirando. Ello requiere atención. ¿Por qué he escrito eso? Porque todo el rato hemos hablado antes del vacío que tenemos dentro, que nos tenemos que vaciar en vez de rellenarlo con consumo. Y ahí me entró en un momento del libro muy interesante que me gustó mucho, que era
el vaciarse para recibir a los demás tal y como son, sin esperanza ni propósito de servirnos de ellos. Esto me recuerda mucho al reino de los fines de Kant, en el que tú a los seres humanos, a las personas, a nuestros amigos, a nuestra familia, tenemos que verlos no como medios para alcanzar nuestros fines, sino que las personas son fines en sí mismo. Estoy todo el rato mirándome, creo que debería mirar a cámara más, supongo. Tenemos que ver a las personas como fines en sí mismos y no como medios para alcanzar nuestros fines propios. Y solo cuando nos vaciamos y permitimos ver a los demás penetrar ese vacío, veremos y recibiremos a la persona tal y como es, sin ensuciarla o sin proyectar nuestros deseos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque se me ocurren muchos ejemplos, ¿vale? Se me ocurren muchos ejemplos que pueden molestar a mucha gente, pero hay mucha gente que ve a las personas como medios para satisfacer sus propios deseos sexuales, económicos, sociales, de entretenimiento, lo que se os ocurra, ¿vale? Y se nos pueden ocurrir muchos ejemplos. Si dejamos de ver a los demás y accedemos al reino de los fines de Kant como un fin en sí mismo, como no tenemos ningún deseo de alcanzar un fin, consumir a los demás para rellenar nuestro vacío, lo recibiremos tal y como son. Y ahí, en ese punto, tendremos empatía. En ese punto, tendremos la mirada de amor. El amor es la mirada del alma. El amor se basa en la mirada como atención del alma. El amor es la mirada del pensamiento. Solo un pensamiento atento puede tener mirada. Qué bonito, qué chulo, me gusta mucho. Luego habla aquí de la mirada de Sartre, que es la vergüenza. Yo soy lo que los demás perciban en mí. Que bueno, esto la verdad es una cosa súper digital. Quiero decir, lo que tú eres online es lo que la gente diga en los comentarios. Literalmente así es como funciona ahora mismo el mundo. Rosalía es Rosalía, Lady Gaga, Michael Jackson, que está muy relevante últimamente, serán lo que en la caja de los comentarios la gente diga de ellos. Es decir, el infierno son los demás. Yo nunca seré lo que yo me perciba o lo que yo sea, sino que siempre seré lo que la gente vea en mí. El juicio de los demás. Mientras que la mirada atenta hace esta distinción porque la mirada atenta, la mirada vacía de contenido, que no te ve a ti como un medio, no condena, no juzga, me redime, me eleva. Es una mirada sobrenatural versus contra la mirada natural de Sartre, ¿vale? Esto, de nuevo, todo esto siempre con un tinte cristiano. No juzgar, no condenar, recibir al prójimo tal y como es. Eso es una constante del libro. La falta de atención profunda es falta de genio. El genio es la capacidad creadora, ¿vale? Que Nietzsche también habla mucho de ello. No podemos acceder a la idea. A mí esto me gustó porque era como... Esto era como... ¿Cómo se dice? Como Lynch, como David Lynch, que dice que las ideas son peces que tienes que coger y que tienes que captar. Como no tenemos atención, como no podemos ver el pez que pasa por encima, no podemos captarlo, no podemos cogerlo, no tenemos genio, no tenemos capacidad creadora. Eso es lo que viene a decir. El espíritu creador es el genio de la atención. Mira, digo una cosa. ¿Por qué, ahora que estamos con la película de Michael Jackson, por qué el disco de Thriller, que lo conoceréis, es el disco más vendido de la historia y uno de los discos más impresionantes a nivel de producción? Porque su autor, Michael, hizo un trabajo profesional de atención al detalle, hasta un cierto punto enfermizo. Lo podéis investigar, es muy interesante ver las declaraciones de los músicos que trabajaron con él a la hora de componer el disco, de que pues hizo, por ejemplo, a un guitarrista probar yo que sé cuántas guitarras, grababan hasta las 6 de la mañana una y otra vez la misma toma hasta que saliera exactamente como lo tenía en la cabeza. Es decir, el genio no es alguien talentoso, es alguien que se fija en los detalles, es alguien que pone la mirada donde tiene que ponerla y está atento. La verdad, tengo anotado por mí, la verdad
La verdad inaccesible a la que aspira el anhelo suplicante es la idea del bien y la belleza de Platón. Porque luego también habla de la idea de bien, la idea de belleza de Platón, cómo acceder a la belleza es fijarse, de nuevo, alegoría de la caverna. ¿Alegoría de la caverna? ¿Se dice así? Me he examinado de Platón hace no mucho. ¿Alegoría de la caverna? Supongo que sí. Pero eso, tú contemplas el bien, miras el sol, lo contemplas, ves el bien, en fin, siempre dando vueltas con Platón. El deseo es eros, vivimos en tiempos sin eros, sin espíritu. La visión de lo bueno empuja al alma a producir algo bello. Y no tenemos tiempo ni para... Perdón, no tenemos tiempo ni paciencia para pensar. Lo queremos todo inmediato. Volvemos un poco al tema de la digitalización y lo inmediato. El pensamiento es un tránsito a otro lugar. La humildad es espera. Pensar es agradecer. Y aquí me quedo con la atención. Os voy a leer un trozo que tengo aquí anotado de la página 35 del libro, ¿vale? Vamos a la página 35. El capitalismo lo somete todo al consumo, a la producción, acapara incluso la espiritualidad. La religión y el capitalismo vuelven a entablar una estrecha relación entre sí, como ocurrió antaño con el protestantismo, que se puso al servicio del capital, haciendo que la salvación dependiera de aspectos económicos. El éxito, la adquisición de capital, es lo único que proporciona certitudo salutis, es decir, la certeza de que se escapará la condenación. Esto es, de que se forma parte del grupo de los elegidos, que todo esto es la ética protestante, también sometida al capitalismo, de que uno tiene lo que se merece y si tú tienes dinero abundante es que Dios te ha elegido. Un poco todas estas ideas de que Max Weber me parece que expone en sus libros. El mindfulness es la espiritualidad del régimen neoliberal. Pone la espiritualidad a entera disposición de la producción y del rendimiento. De ese modo, excluye por completo la posibilidad de espiritualizar la tarea futura, el trabajo en sí. Muy interesante este capítulo, la atención. Yo creo que es el mejor capítulo de todos, es el principio del libro. Creo que es maravilloso. Y qué importante y qué necesario es detenerse, dejar de consumir y parar un momento. Esta idea me gusta mucho. Toda la parte platónica de la belleza, de la atención, la atención es Dios, Dios es contemplación. Yo personalmente no soy una persona católica ni que crea en Dios, ni que tenga a Dios todos los días en la cabeza. Es interesante pensar en Dios y es interesante ver cómo podemos acceder a Él. Y desde luego la atención debe ser a mí me convence, vamos, tiene que ser la atención, la contemplación, la introspección, la forma más cercana de contactar con Dios. Uno no necesita iglesia ni intermediarios para poder acceder a Dios. Esto es una idea también muy protestante, pero sí, es la idea nuevamente de el bien está en nosotros, el alma ha contemplado lo bello, el alma recuerda lo bello, la teoría de la reminiscencia de Platón. Todo eso es muy bonito y me gusta. Vamos ahora con la siguiente parte. Se llama descreación. Descreación, ¿vale? También una parte del libro un poco más sesuda, un poco más difícil, porque ya entramos en ontología, en la existencia, en la no existencia. El ser es y el ser no es. Esas cosas, ¿no? Vamos allá, empezamos con descreación. La descreación se mete en ontología. Aquí resuena también Aristóteles con el acto y la potencia. Y habla pues de cómo la muerte, o cómo incluso en un momento dado habla del suicidio, es acercarse a la potencia, es acercarse a Dios, es acercarse a la realidad, ¿vale? Lo vamos a explicar, esto es un poco complicado, pero se puede desengranar y se puede entender. Lo que quiero decir es, cuando uno está deprimido, uno está vivo y está viviendo emparedado, desligado y agotado.
está presente y no está presente a la vez. ¿Habéis tenido depresión? Si lo habéis tenido, yo creo que me entendéis. Y el que no la haya tenido, pues oye, espero que nunca la tenga. Y la idea es que la descreación no es depresión. La depresión es vivir emparedado, estar desligado de la realidad. Estar y no estar. Mientras que la descreación es no ser, convertirse en nada, en una nada que surge de la creación. Esto sería la potencia absoluta. Esto resuena a Aristóteles, ¿vale? De lo creado a lo increado. Participar en la potencia absoluta de Dios. Anotado. El grano muere para liberar la energía que lleva en sí con el fin de que se formen otras combinaciones. Debemos morir. ¿Qué quiere decir esto? Acto y potencia. Una semilla es en acto y es un árbol en potencia. ¿Por qué? Porque la semilla, para poder convertirse en árbol, tiene que morir, tiene que dejar de ser semilla en acto y convertirse en árbol en acto. Mientras la semilla sea acto, será un árbol en potencia. Creo que se entiende, ¿verdad? El acto es lo que es ahora, la cosa, y la potencia es la posibilidad que puede llegar a ser. Es decir, yo soy en acto ahora alguien grabando un vídeo y en potencia pues, puedo ser un deportista de élite. Se pueden hacer muchos ejemplos y podemos estar aquí hablando del acto y la potencia mucho tiempo. Hola, vengo del futuro. Vengo solamente a aclarar que de lo que estaba hablando hasta el momento era de dos causas, la causa material y la causa formal, dentro de la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, ¿vale? La causa material sería el contenido, lo que es, la causa formal es la forma que tiene la entidad causada, y luego, después de esto, vendría todo el tema de Dios siendo puro acto y nada de potencia, porque Dios es todas las cosas, no puede ser potencialidad porque Dios es en acto, es eterno, es inmóvil, es acto puro, es suprasensible y es el primer motor inmóvil. Si os interesa todo este tema, podéis buscar en internet información, es muy interesante. Tenéis que buscar la teoría de las cuatro causas, el hilemorfismo y la causa primera, el primer motor inmóvil, ¿vale? Solo para el que quiera ampliar un poquito. Nada, ya está. Me voy. Pero la idea de que cuando tú dejas de ser y eres nada, te acercas a Dios, porque dejas de ser. Y a mí todo esto me recuerda mucho a Siddhartha nuevamente, con el ascetismo, con el vacío, con la contemplación. La descreación es el amor de la criatura hacia Dios, el amor que completa la creación. Hoy en día, aquí ya viene Han a hablar de su libro, hoy en día lo que prima es la autenticidad, lo contrario del no ser. Es decir, hoy en día tú tienes que ser alguien, tienes que ser incluso tu propio jefe, tienes que ser una empresa, tienes que tener followers, tienes que autoexplotarte, tienes que ver la curvita que sube, tienes que ser notorio. Todo esto es un delirio neoliberal. El genio de la creación carece de yo, mientras que hoy estamos fortaleciendo el yo. Nos convertimos en sacerdotes de nosotros mismos, nos convertimos en empresarios de nosotros mismos. Cada persona se produce y se presenta a sí misma. Mientras que la descreación invita a no ser nada ni ser nadie. Es decir, que la descreación sería ser anónimo y la autenticidad sería ser notorio. Tengo anotado por mi cuenta: cultivar un yo falso y mercantilizarlo desacraliza la naturaleza humana e invita al consumo ciego, destruir nuestros objetivos y respetar el universo. Es lo que deberíamos hacer. Es de hecho el spoiler de la siguiente frase del libro, que es destruir en provecho del universo o destruir el universo en provecho del yo. ¿Qué quiere decir todo esto? Luego se desarrolla más, ¿vale? Pero cuando tú eres notorio, cuando tú buscas crecer, ser alguien, ser notorio, ser auténtico, estás participando en el acto, estás siendo algo, te estás alejando de la potencialidad, mientras que cuando tú no eres, te acercas a la potencia. Cuando tú no eres nadie,
puedes ver las cosas tal y como son. De nuevo volvemos a la idea de nos vaciamos por dentro y dejamos ver las cosas como son, que luego hablará de ello. Pero, por ejemplo, si tú eres, yo qué sé, un empresario que necesita hacer dinero porque necesita crecer, por ejemplo, económicamente, tú a los árboles los vas a ver como un medio. Los vas a talar, los vas a vender para que sean hojas de papel o cualquier otra cosa. Mientras que si tú no eres un empresario, eres un anónimo, eres un nadie, eres un ser humano cualquiera, lo que realmente somos, por cierto, vas a ver el árbol en sí, vas a ver que el árbol es un ser vivo, que respira a su manera diferente que un ser humano, pero el árbol está vivo, respira, crece, echa oxígeno, tenemos incluso una relación con los árboles de forma indirecta, en fin. Destruir el yo en provecho del universo o destruir el universo en provecho del yo. Esto habla del capitalismo, del expansionismo, del imperialismo, todas estas ideas, ¿no? El yo estrecha la visión, daña el entorno. Vaciar al alma es permitir que las cosas se experimenten el gozo de ser vistas por Dios. Es contemplación pura. A mí esta frase me gusta mucho, me parece muy bonita. Y aquí viene una idea de Simone Weil, que por cierto, os repito, os recuerdo que todo esto no son mis opiniones personales. Os estoy también dando mis opiniones personales a través del comentario de Han. Y ahora viene una frase de Simone Weil muy, muy radical y que me gusta mucho. Y dice así: cuando estoy en un lugar, contamino la quietud del cielo y de la tierra con mi respiración y con el latido de mi corazón. ¡Qué bonito! Esto de nuevo es el no ser, la descreación. Cuando tú eres, estás literalmente contaminando la quietud del cielo y de la tierra con tu respiración y con el latido de tu corazón. Me parece una idea muy radical, muy bonita, muy antihumana y muy, muy interesante. Porque aquí lo que viene a decir Simone Weil es que la contaminación, el contaminar la quietud del cielo y de la tierra, es el poder que ejercemos los seres humanos sobre la naturaleza, es el afán de conquistarla y de manejarla. Lo bello es lo que no puedo cambiar. Poseer es contaminar. Idea tremendamente ligada a Ursula K. Le Guin. Me parece muy interesante. Esto se explora también en Los Desposeídos. Y es que nos apropiamos de las cosas para satisfacer nuestros objetivos y necesidades. Y al hacer eso arrebatamos su belleza a las cosas. Cualquier apego es distorsión de la realidad. Esa frase es mía. Y la realidad auténtica aparece cuando el yo desaparece. Qué bonito, qué ideas más radicales y cuánta belleza y cuánto budismo hay aquí, ¿no? Cuánto misticismo. El tema de casi parece el Om, el vacío de los ascetas, el vacío del budista que busca vaciarse, despojarse de todo deseo para poder ser uno con la naturaleza. La naturaleza está ahí. Cuando tú dejas de desear, te conviertes en naturaleza y dejas de sufrir. Es muy budista, es muy interesante, es muy místico. Toda esta parte me parece interesantísima, me gusta mucho. Y de hecho es lo que más me gusta. Cuanto más se aleja Han con Simon del cristianismo y más se mete en el budismo, más me interesa. El futuro es un invento de la imaginación. Es deseo, es fruto de la imaginación, oculta la verdad de las cosas. El pasado escapa a la voluntad, es una realidad más elevada porque entraña indisponibilidad. Porque recordad que lo bello es lo que no puedo querer cambiar y como el pasado no es modificable, no podemos acceder, es más bello que el futuro. Y el futuro es lo que la imaginación rellene en tu corazón, en tu vacío, con su anhelo de poseer, de comer, de consumir. De nuevo, estamos siempre con estas ideas. El futuro es preocupación, el instante es gozo. Esto es, pues eso, vaciarse, meditar, es meditación, es yoga, es un poco toda esa idea, ¿no?
Aquí Han habla de... No me ha quedado muy claro si Simón le gustaba o le gustaría los haikus que captan el momento eterno a través de un poema sencillo. Yo creo que conocéis los haikus, ¿no? Cómo son. Luego hablamos de lo que comentaba al principio del vídeo, de que la presencia de Dios es ausencia. Obediencia a Dios y obediencia al amo. Habla de esas cosas como la obediencia al amo es la brecha y el desequilibrio de poder, la sumisión, y Dios, la obediencia a Dios, no es autoritarismo, es amor, es descrearse. Tengo anotado por mí. Dios es ausencia. Participar en su ausencia implica abandonar el yo y contemplar las cosas como son en su esencia, desprovistas de utilidad para el ser humano, esclavo de sus deseos, ciego. ¿Vale? Es un poco el mundo mental o lo que a mí me sugiere todo esto. Quien renuncia, esto es del libro, quien renuncia a su yo por Dios se descrea, se vuelve tan transparente como el límpido cristal de la ventana por la que penetra a raudales y sin trabas la luz de Dios. ¿Vale? Esta sería la parte final de la descreación. Muy interesante, de nuevo esto es matar el ego. En el budismo se habla de matar el ego. Es vaciarse, es renunciar, incluso en esta sociedad neoliberal capitalista, es decir, no quiero ser nadie, no quiero ser empresario de mí mismo, quiero ser una persona. Y me parece muy acertado porque es literalmente lo que somos personas, no somos ni empresarios, ni jefes, ni dueños de nada. Os voy a leer una parte, esta. Cuando estoy en cualquier... No, esto ya lo he leído. Ah, sí, de hecho esto ya lo he leído. Bueno, pues había anotado el texto entero y pensaba que no. Vamos allá. Siguiente punto sería el vacío. ¿Vale? Vamos con el vacío, tercer punto. Y aquí vamos a ir más rápido porque, de nuevo, esto es el vacío y luego el resto de capítulos son más cortitos. ¿Vale? Aquí hablamos de la teodinámica del vacío. Esta parte no me ha gustado. No me gustan estas teorías hasta cierto punto pseudocientíficas que intentan explicar una realidad desde la metafísica, tal. No me gusta mucho, pero la vamos a explicar igual, ¿vale? La teodinámica del vacío habla de la tendencia del alma hacia el poder. El poder en el ser humano es crecer en espacio, expandirse en el espacio a costa de los demás, el espacio de uno mismo no limitado por los demás. Es decir, por ejemplo, utilizo el ejemplo de Donald Trump que me queda, yo creo que se entiende bien. Donald Trump, en su afán de expandirse, de crecer en poder, aparte de ahogar a los propios americanos en su propio sistema, nos está ahogando a nosotros. Está expandiéndose tanto que nosotros notamos cómo se nos encoge nuestro espacio porque estamos obligados a dedicar parte de nuestro PIB, de nuestro dinero, de nuestra economía, en armamento, en financiar guerras o en sostenerlas. Y eso impide que dediquemos el dinero hacia cosas que nos ayuden a tener espacio entre nosotros, es decir, en educación, en sanidad, etcétera, etcétera. Cuando uno va al hospital, nuestro espacio personal, nuestro espacio como personas se reduce. ¿Por qué? Porque estamos todos hacinados, porque no hay medios para poder tener una sanidad pública gratuita universal, porque hay gente que cree que expandirse ellos y dejarnos a nosotros a todos apretados es legítimo. Y va un poco por ahí, diría yo. Incluso los profesores tenéis aulas con 30 niños, cuando lo normal, lo suyo sería tener, pues, oye, me tiro a la piscina. Con 10 alumnos puedes dar una clase estupendísimamente, incluso puedes darle emoción, puedes dedicarle tiempo a cada alumno. Con 30 alumnos, pues lo que tienes es hago lo que puedo, que es lo que hoy en día, pues, buenamente hacen los profesores, ¿no? Entonces, de esto habla el poder. ¿Dónde me quedé? Aquí. Del espacio. Renunciar al yo es renunciar al poder. Es
abrazar al vacío, es recibir la gracia, la ética del vacío. La ética del vacío destruye la economía que es simétrica, ¿vale? La economía es simétrica. Todos estamos en el mismo nivel, me vais a entender. Por ejemplo, si yo te doy un bofetón, como tenemos esta creencia de que somos simétricos, pues se ha generado una situación injusta. Me vas a tener que restablecer la justicia devolviéndome un bofetón, ¿no? Es un poco esa idea, porque ahora viene la idea del ágape de Jesucristo, de Jesús, de la ética del vacío, es decir, tú pon la otra mejilla, al fin y al cabo, perdón, me estaba aquí atascando. Tú pon la otra mejilla. Si alguien te pega, pon la otra mejilla. Eso es cristianismo, en principio, ¿no? Entonces, esta ética del vacío busca romper esta simetría y volver las relaciones asimétricas como deberían ser, ¿vale? Es un universalismo incondicional, es una patria universal desprovista de fronteras, distinta del patriotismo que está ligado al poder, ¿vale? Rompemos la actitud natural, yo por encima de los demás, estamos todos al mismo, no al mismo nivel, pero tenemos relaciones asimétricas entre nosotros y dejamos de pretender a través del poder regularnos, ¿vale? Esto, un profesor en la universidad me dijo que esta idea la encapsulaba muy bien San Agustín. Ámate y sé libre. Me parece que era esa la frase, no me queda muy claro, pero me parecía relevante decirlo. También habla de esta ética del vacío, este universalismo incondicional es amar, respetar y mantener una amistad. A mí todo esto me recordaba mucho a Ética Nicómaco de Aristóteles, de la ética del amigo, ¿no? Tener amigos es ser una persona ética. Hasta cierto punto esa es la conclusión que yo extraje de la lectura de Ética Nicómaco, pero necesitamos amigos, necesitamos gente con la que mantener relaciones amistosas, compartir, ser feliz, dar amor, recibir amor y otras cosas que la gente quiera darse, por supuesto que sí. Perdonar es renunciar a la imaginación, es aceptar la diferencia, es reconocer la alteridad. La libertad es permitir a los demás ser leídos. Esto es anotación mía. Libertad es permitir a los demás ser leídos como quieren serlo, sin que nosotros imaginemos nuestras lecturas. Es renunciar a la imaginación. A mí esto me parece súper queer y me encanta porque siempre que hay una persona queer, trans, andrógina y tal, siempre venimos a intentar ubicarlo en nuestros esquemas mentales. Mientras que, oye, deberíamos dejar esos esquemas vacíos y recibirla tal y como es, sin etiquetas y sin nada más. Me parece una idea súper bonita, la de el vacío es lo contrario a la imaginación. Os voy a leer página 65. El vacío es aprender a morir. Tengo aquí anotado. Vamos allá. 65. La perspectiva de la muerte es un particular reto para la imaginación, que debe ingeniar un contrapeso frente a ella para rellenar el vacío. Entre comillas, los milicianos del Testamento español que se inventaban las victorias para soportar el hecho de morir, típico ejemplo de la imaginación colmadora del vacío. Aunque no se haya de ganar nada con la victoria, se soporta mejor morir por una causa que sea victoriosa, antes que por una causa que resulte derrotada. Hacerlo por algo desprovisto completamente de fuerza sería sobrehumano, discípulos de Cristo. El pensamiento de la muerte requiere un contrapeso, y ese contrapeso, con omisión de la gracia, no puede ser más que una mentira. Termina los paréntesis. Bueno, me entendéis. El vacío supone, en último término, aprender a morir, darse muerte. Orar es como una muerte. Mira, me gusta mucho. Estoy totalmente ahí con esas frases porque yo no creo en nada después de la muerte, más que nada porque a mí por lo menos me convenció Kant de que esas cosas son incognoscibles, así que me podéis llamar si queréis... se me ha ido la palabra. Bueno, agnóstico, ya la he rescatado. Agnóstico.
Yo dudo, no lo sé, no estoy seguro. Si me apuntas con una pistola, yo te digo, no tengo ni la más remota idea de lo que hay después de la muerte. Pero el hecho de que en este capítulo del vacío y en el anterior de la descreación se hable de que morir es acercarse a Dios, es una idea bastante, bueno, católica, pero también es una idea bastante potente, ¿no? Quiero decir, si tú te tienes que vaciar para observar las cosas tal y como son, sin objetivos y sin beneficio propio, si tú te mueres, ese es el último vacío y entonces conocerás la verdad del mundo, conocerás la verdad de las cosas. Es bastante antiintuitivo, ¿no? Porque si estás muerto, conocer, no podrás conocer mucho. Pero bueno, estamos en el misticismo católico sobre Dios, estamos hablando de Dios. La muerte, como vaciarse es recibir o tener la mirada de la verdad, conocer la verdad, acceder a la verdad a través del vacío, morirse en última instancia es, no sé si convertirse en verdad o conocer la última verdad. La última verdad podría ser morir, supongo. Vamos con capítulo El silencio. El silencio. El ruido ha matado a Dios y el genio de la atención necesita silencio. ¿Alguien es capaz de crear algo o de pensar en algo con ruido? ¿Alguien es capaz de estudiar con ruido? Tengo un amigo que estudia con heavy metal de fondo. Tal vez. Pero en este contexto, el ruido es el mercado, es el capitalismo, es la mercantilización de las cosas. Y es la vida mercantilizada. Cada persona es una empresaria de sí misma. El capitalismo rechaza el silencio. El capitalismo quiere consumo, quiere ruido, quiere publicidad, quiere engagement. Todo eso, recordad que eso es el mal, es invasivo, es malo. La verdad, el silencio es pudoroso, el silencio se aparta. Que por cierto, había una frase que me gustaba mucho que dice, la tengo por aquí anotada. Dame un segundito que la encuentro rápido. Bueno, no la encuentro. Qué pena. Al tirar del racimo, las uvas caen al suelo. Quiero decir, tiene sentido, ¿no? Yo creo que sí. Me gusta la frase. Estamos en una sociedad hipercomunicada, hiperproductiva, hiperoptimizada. Solo la atención contemplativa puede acceder al silencio. El silencio permite al observador, al pensador, observarse a sí mismo. Si tú dejas de consumir, si tú meditas un momento, si tú no haces nada un rato, sucede la magia. Podéis buscarlo en internet. Hay gente que literalmente descubre por su cuenta y sin haber leído ningún libro la meditación por quedarse mirando una pared en blanco 10 minutos. Os prometo que hay gente en internet descubriendo la meditación por su cuenta hoy. Y me parece increíble que haya gente que se ponga un reloj, que estén 1 hora, media hora, 15 minutos sin hacer nada y digan, me ha venido súper bien, me he sentido muy bien, tengo ganas de hacer cosas, literalmente descubriendo la meditación. Es impresionante. Toda la realidad, además recordad que la digitalización, la realidad hiperdigitalizada, tal, no impide que tú te aburras, impide que tú tengas ¿cómo se dice? Alguna fricción a la hora de acceder a algo. Muy interesante. Toda la realidad está digitalizada y llega en forma de información, que carece de contexto y presencia inmediatos. Es una realidad distorsionada la información. No es inmediata, está mediada. Tú cuando estás en un sitio y hablas con alguien, eso es inmediato, puedes incluso tocar a esa persona. Por lo que es una realidad distorsionada. Tengo aquí una frase del libro. Solo la intensa experiencia de la presencia como experiencia del silencio nos conduce hasta Dios. El ruido nos impide oír las cosas pudorosas. Anotado por mí. La ausencia de Dios es la propia presencia divina. El silencio da sentido al sonido. Recuerda a San Agustín. El silencio, de nuevo, es potencialidad. Hablamos de la potencialidad de nuevo de Aristóteles.
Y ahora os voy a leer, porque ya hemos terminado con el silencio divino de Nietzsche, página 76, la muerte del yo. Página 76, la muerte del yo. Vamos allá. Nadie ha descrito el silencio divino de una forma más hermosa y precisa que Nietzsche, a quien ha tenido una mañana de la vida activa y tempestuosa, en el mediodía de su vida, su alma se siente sobrecogida por un extraño deseo de paz que puede durar lunas y años. A su alrededor, todo se vuelve silencioso. Las voces sueñan siempre más lejanas. Los rayos de sol caen en picado sobre su cabeza. En un oculto prado del bosque, ve dormir al gran Pan. Todas las cosas de la naturaleza se han dormido junto a éste, con una experiencia de eternidad en el rostro. Así le parece. Él no quiere nada, no se preocupa de nada, su corazón está tranquilo, solo su ojo vive. Es una muerte con los ojos abiertos. Allí donde reina el gran silencio, toda voluntad se retira. El yo muere. Ni siquiera el latido de nuestro corazón rompe el silencio divino. Esos ojos abiertos están completamente vacíos, o como diría Simone Weil, se encuentran colmados del silencio de Dios. Chulísimo, interesantísimo, y pasamos ahora a la belleza. ¿Os gusta el silencio? A mí me encanta el silencio, me encanta la música y me encanta el silencio. Me volvía loco en mi antiguo piso porque escuchaba niños jugar 4 horas al día delante de mi ventana y gritar e insultar. Escuchaba a mis vecinos de arriba el muelle de la cama. Escuchaba a mis vecinos de al lado todo. Escuchaba la ducha de mis vecinos de al lado súper fuerte, como un altavoz. De hecho, veía la tele y no podía ni escuchar la tele. El silencio es importantísimo y siento que en España... yo vivo en España, si había alguien que se lo preguntara. Tenemos una cultura del ruido terrorífica. Y me apena mucho porque el silencio, sinceramente, es relajación, es literalmente descanso, es reposo, es soledad. ¿Cómo me gusta a mí todo eso? Y qué poco me gusta... tanto ruido, tanta música estridente, de verdad, terrible. Vamos ahora con belleza. El capítulo que menos me ha gustado de todo el libro. Terrible porque hablamos aquí de que la belleza es literalmente la manifestación de Dios, sino la identidad de Dios. Y a mí, bueno, es que a mí no me gusta, no sé, no es para mí este capítulo, no es para mí. La belleza, lo bello carece de sacralidad. Ahora el objeto es un objeto de consumo, un like sin profundidad, el me gusta del bienestar. Lo bello es lo que mejora la autoestima, no tiene propiedad. Esto es una parte del libro en el que habla de lo superfluo y lo poco profundo que se ha convertido la belleza, como el arte de Kunst, creo que se dice, ¿no? O que se llama. De que el arte ahora no tiene ni que hacerte sentir mal, de hecho, nada debe hacerte sentir mal, y que todo tiene que mejorar tu autoestima y todo tiene que hacerte sentir bien. Perdón, eso es un poco lo que Han viene a decir, que viene a decir la sociedad, ¿vale? O el capitalismo, el consumo y tal. Todo lo bueno tiene que dar like, y todo lo like tiene que hacernos sentir bien. Y eso es el arte de ahora. ¿Cómo me gusta a mí un arte feo? ¿Cómo me gusta a mí un arte que me haga retorcerme por dentro? ¿Cómo me gusta a mí gorilas, literalmente? Espantoso, quejicoso, triste, sufrimiento, desesperanza. Es que hay que dejar fluir lo que uno siente por dentro. Cada vez que a alguien le va mal algo y alguien le dice, Dios tiene un plan, seguro que hay una razón por la que, oye, que no, que me dejes tranquilo, que me van las cosas mal y me van mal y quiero sentirme triste y necesito expresar mi tristeza. Deja de intentar hacerme sentir bien. Tengo entendido que también Han habla mucho de esta sociedad de el positivismo,
que todo tiene que ser enriquecedor, todo tiene que ser positivo y que estamos deprimidos porque todo tiene que ser positivo, lo entiendo totalmente. Y oye, que yo soy el primero que se lo quiere pasar bien, que quiere ser feliz, pero qué menos que poder expresar la realidad, la verdad que uno siente, y si la verdad que uno siente es, oye, es que no estoy bien, es que esto es feo, es que no me gusta, es que... Pues qué menos que permitirlo. Y el arte tiene que ser literalmente un medio para poder experimentar todo eso. Eso es opinión mía, ¿eh? Habla de la justicia, habla del arte, de la religión, de que el arte es inherentemente religioso y que es ser vecinos de lo desconocido. La belleza, según Platón, es la encarnación de Dios, es una prueba de su existencia. Y la justicia es una persona desnuda y muerta. Al justo se le hará sufrir las máximas injusticias. Aquí viene Jesucristo, ¿cómo no? Y que la belleza es el ayuno, ¿vale? La imaginación es un producto del anhelo. Toda esta parte de la belleza y la justicia, la belleza y la justicia son ideas superiores en Platón que se acercan a la idea suprema del bien, pues están relacionadas y al final es de donde viene Jesucristo también con el sacrificio que hizo por todos nosotros y que literalmente la injusticia que sufrió Jesucristo es belleza. No, quiero decir, si tenemos a Jesucristo en las iglesias literalmente crucificado, que es una imagen terrible de dolor, de castigo, es una imagen injusta, también hay belleza y la gente ve belleza en Jesucristo. Vamos, yo no soy cristiano, pero también el sufrimiento y ver a Cristo en sufrimiento tiene un aire de belleza y es literalmente lo que se pretende a la hora de retratar a Jesucristo. Ahora, qué penita, ¿no? Qué penita. A mí me da mucha pena. Y más pena me da que sea una imagen de culto, una tortura. A mí eso me parece una cosa también muy contradictiva, muy contradictoria y que siempre me ha llamado la atención mucho desde pequeño. A mí todo esto me recuerda a una frase de un filósofo que me gusta mucho, presocrático, que se llama Anaximandro, y os voy a leer la frase por si os evoca algo, porque a mí me evoca muchas cosas esto de la justicia. Y dice, voy a beber, que me estoy quedando sin saliva, mi tacita del furro, antes de leer Anaximandro. De donde las entidades presentes tienen origen, hacia allí tiene lugar su corrupción por necesidad, pues han de pagarse mutuamente unas a otras la pena de su injusticia de acuerdo con la disposición del tiempo. Me gusta mucho, me encanta. El arte está más allá de lo humano, el artista debe callar su voluntad, escuchar el silencio es atención, es vacío, volvemos un poco a lo mismo. La belleza es copia del silencio desde el que la naturaleza habla. La digitalización es la desmaterialización del mundo. Página 91. Os leo otro trozo. Página 91. Ah, no, ya os lo he leído. Ya os lo he leído. Nada, era esto. Muy bien. Vamos con el último capítulo. Perdón, el penúltimo capítulo, Dolor. Ya mismo terminamos. Y bueno, es que, de nuevo, cristianismo, ¿no? Belleza, dolor. Sin dolor no hay realidad, no hay presencia. El dolor excluye la alegría. Lo real se distingue por su dureza y su aspereza. Tengo anotado por mí, el dolor es desengaño. Pequeña reminiscencia de Jesús G. Maestro. El dolor es la cita con la realidad. Sin dolor no hay Dios. El dolor es darse cuenta que estamos en el mundo, es acceder al mundo, y sin dolor caemos en el olvido del ser. Eso es lo que viene a decir el libro. Y sin dolor no hay empatía. Esta parte me gustó mucho del libro, que el dolor nos recuerda a todos que somos seres humanos. Esto es anotado mío. El dolor, cuando uno sufre dolor, imagino que todos llegamos a esta conclusión, pero cuando nos hacemos daño o nos hacen daño, podemos darnos cuenta de forma fácil e intuitiva e inmediata de que ese dolor lo pueden recibir otros seres humanos. Y no solo seres humanos,
la naturaleza, la fauna, la flora. Todo el dolor que podemos recibir lo pueden recibir otras cosas que están en el universo. Y eso es acceder a la verdad, eso es acceder a la realidad. Y si alguien sufre dolor y no empatiza con los demás, es que no ha accedido a una verdad superior, diría, ¿no? Porque, bueno, cuando uno sufre, está más predispuesto a entender a los demás. Supongo, no soy psicólogo, no he estudiado el tema del dolor en psicología, pero desde mi experiencia personal, desde lo que he visto y de lo que leo en el libro, la persona que sufre, y sobre todo, literalmente es lo que viene a decir un poco Cristo, ¿no? Con su martirio, con su sufrimiento, es que todos podemos ser Jesucristo. Todos podemos ser sometidos a castigos, a injusticias, a dolor, incluso a tortura. Y eso tiene que despertar nuestra empatía, digo yo, con los animales, con la flora, con la naturaleza, con los seres humanos, con los objetos incluso, que no tratamos bien a los objetos, ni a la ropa, ni a nada. Es todo hiperconsumo, inmediato, desechado y desimpatizado, o sea, sin ningún tipo de empatía. Hoy la sociedad tiene algofobia. Ni el amor debe doler, que esto lo dije, y los likes son analgésicos. La digitalización es la ausencia del dolor y es un embotamiento y una indiferencia, ¿vale? Estas son las ideas que vienen a hablar del dolor. Creo que no tengo anotado ningún extracto para leer, me parece, de este capítulo. Lo compruebo rápido. Bueno, sí, mira. Lo bello es lo que deseamos sin ánimo de comérnoslo. Deseamos que exista. El acto de comer es la causa del mal de fondo de la humanidad. Quizá, en esencia, los vicios, las depravaciones y los crímenes son casi siempre o incluso siempre tentativas de comer la belleza, de comer lo que solo se debe mirar. Eva marcó el comienzo y, si perdió a la humanidad comiendo un fruto, la actitud inversa, mirar el fruto sin comerlo, debe ser lo que la salve. Nunca pensé en esto con respecto a Eva. Uy, esto de hecho era de otro capítulo, pero mira, os habéis llevado esta lectura así gratuita, pero nunca había interpretado al fruto prohibido de esa manera. Muy interesante. Vamos con el último capítulo, por fin, la inactividad. Llevamos 1 horita y pico de vídeo. La inactividad. Esto es, según tengo entendido, es uno de los principales puntos de la filosofía de Han, de que la inactividad es la mayor rebelión, es la vida contemplativa, es la mayor virtud a la que puede acceder el ser humano. Que esto también es muy platónico, ¿no? La mayor virtud es la contemplación, el pensamiento, Dios es el pensamiento, esto es más Aristóteles. En fin, todas estas ideas de la inactividad son muy Han y de nuevo, es que Han ha venido aquí a hablar de su libro, por supuesto. El humano es esclavo de su propia producción, repetir la misma acción una y otra vez y reprimirse, callar y obedecer. El humano es convertido en una bestia de carga. Depender de una voluntad ajena es ser esclavo. El mundo es un cercado. La autoexplotación es la degradación propia, ser adictos a estímulos. Esto es literalmente pues el mundo en el que vivimos. Estamos explotados, estamos literalmente trabajando no para hacer el mundo de un lugar mejor. No estamos trabajando para eso, estamos trabajando para pagar nuestras facturas, pagar nuestros entretenimientos y sobrevivir ante pues la especulación del mundo secuestrado en la que nos hayamos sometidos, que es una cosa completamente escandalosa. Y la inactividad no está permitida. No podemos estar inactivos. Yo ahora mismo estoy en paro. Y literalmente mientras uno está en paro, lo que siente es un agobio terrible. No puedo estar inactivo ni cuando estoy inactivo, porque tengo que pagar facturas, tengo que pagar el alquiler, tengo que progresar. El mundo es tan dinámico, el mercado está evolucionando a un ritmo
que literalmente tengo que buscarme la vida como sea, por lo que el paro ni siquiera es un momento de pausa, ni siquiera es un he trabajado 10 años de mi vida, voy a darme un añito de descanso. Eso no se permite. Y de hecho, no solo no se permite, sino que si tú te tomas un tiempo para ti, seguramente seas percibido como un vago, un flojo, una persona que no está preocupada por su futuro, una persona que no se forma, una persona nada virtuosa. Y esto es una cosa terrible. Estamos vivos no para trabajar eternamente, estamos vivos por casualidad. Nadie entiende todavía muy bien qué es esto de la vida y lo peor que podemos hacer es inventarnos motivos falsos por los que vivir y trabajar no para hacernos feliz, sino para sobrevivir. Este mundo tiene que ser el infierno, probablemente. Este mundo actual en el que vivimos. Que luego, lo mismo, la cosa cambia en unos años y podemos mantener la esperanza y todo va a ir mejor. Pero desde luego, nada apunta a ello. Yo estoy muy preocupado y realmente es bastante preocupante, ¿no? La sociedad está adicta a estímulos, a la gamificación, al storytelling. Todo este consumo nos deja sin trascendencia. La sociedad de la Big Data. Ahora mismo el mundo neoliberal, capitalista, tecnificado, es un mundo que mide todo, cuantifica todo. Y literalmente, no sé si tenéis un adblocker instalado, pero vosotros instalaos un adblocker, id, navegad por internet y decidme que literalmente después de una semana de adblocker no se os ha bloqueado 21.000 elementos, que creo que es la última cifra que llevo desde hace menos de una semana con el adblocker que me he instalado. Y es que todo tiene que ser cuantificado. Cuánto tiempo estés en una página, cuándo clicas, dónde miras. Están instalando ahora mismo cámaras con IA en coches para aprender, para medir el conductor y ver dónde mira, qué hace, qué habla. Literalmente vivimos en un infierno. Vivimos en un infierno técnico donde todos son estímulos, todo es cuantificable, todo es aprendijable. Bueno, todo se puede aprender. Y es una cosa terrible. Nos deja literalmente sin trascendencia. Nos deja sin Dios. Nos deja lejos de Dios. Prima la técnica sobre la práctica. Esto es una idea de la teoría crítica de Horkheimer y Adorno, es una idea también de Habermas, de cómo lo que tenemos es pura teoría y nada de práctica. El mundo debería tener un equilibrio entre la práctica y la teoría. No tenemos ética, tenemos leyes que regulan nuestro comportamiento, tenemos castigos económicos que regulan nuestro comportamiento. Todo ese aspecto de la vida que nos cansa, nos embota, nos desequilibra y nos deja con carencias. El mundo se disuelve en datos y en información. Sin embargo, el universo es algo vivo, es espiritual. La belleza escapa a las formas de eficiencia y eficacia. ¿Seguro? Tengo anotado, ¿seguro? Portada hecha con IA. Este editorial no se ha leído este libro. No se ha leído este libro. Seguramente la editorial ha dicho a la IA: léete el libro, invéntate la portada. Ahora la belleza es que tampoco escapa a la eficiencia y la eficacia. La belleza humana escapará a la eficiencia y a la eficacia. La belleza en sí, porque esta escena es bella. Esto es bello, esto es bonito. Pero cuando uno se fija en los detalles, no puede evitar decir, vaya, ¿no? Y es bastante triste cómo la belleza ahora está dominada por la técnica. Esto vale más de lo que yo dedique mi vida al arte, porque si yo dedico mi vida al arte y dedico a pintar árboles con evapotranspiración, con silvagénesis, con nubes de evaporación de los árboles, ¿me lo va a comprar alguna empresa en esta sociedad tecnificada capitalista neoliberal? ¿Me lo va a comprar alguna empresa? No, porque si yo le puedo decir a una IA que me haga la portada, me la va a hacer.
me la va a hacer y me va a costar, yo qué sé, 15 céntimos, lo que cueste el prompt, y ya está. Entonces es bastante preocupante cómo ahora la belleza está siendo secuestrada por la IA, y solo la belleza humana permanece. Solo la belleza humana permanece. Y solo los artistas son los que nos van a salvar a todos. De verdad lo creo. Los artistas, los poetas, los escritores, los literatos, los profesores, ante los empresarios y todos aquellos que quieren dominar a la naturaleza y a los seres humanos con sus máquinas y sus técnicas. Es extremadamente preocupante. Os leo el final del libro de este capítulo, que me gusta mucho. Tengo anotado: el alma se pierde en este mundo. Solo es poética la acción sin objetivo, la acción sin para. La inactividad no produce nada, escapa al rendimiento y a la eficiencia. La cuantía le es ajena. Toda actividad que no albergue en su corazón un silencio contemplativo se asemeja a la esclavitud. Es el silencio lo que espiritualiza la acción humana. Calma la actividad hasta convertirla en inactividad. Muy bonito. Y hasta aquí el libro. Hemos terminado. Qué bonito ha sido. Qué buena lectura. Qué estimulante. Me gusta el estilo de Han. Me gusta esa queja constante que tiene con el capitalismo. Yo he notado que vivía en el capitalismo desde que empecé a trabajar, ¿puede ser? Desde que uno empieza a trabajar se da cuenta de la estructura del mundo, se da cuenta cómo el mundo está estructurado en una forma desigual, en una forma coja, en una forma rota, en una forma explotativa, no solo de los seres humanos, sino de la naturaleza. Se asume de que existe algo así como el infinito, como un crecimiento infinito que nunca acaba, que los recursos son infinitos, pero nada de eso. Y como no podemos crecer para siempre, lo que tenemos que hacer es tensar la cuerda, tensar fuerte, apretar, rendir, optimizar. Y es cansino, es muy cansino, y literalmente no conozco a ninguna persona. Bueno, sí conozco a personas, pero la mayor parte de las personas que conozco son conscientes de esta realidad y se quejan y nos quejamos, y tenemos que seguir quejándonos, tenemos que seguir reflexionando como hace Byung-Chul Han, que supongo que hasta cierto punto, pues lo mismo, para mí la idea de Dios no es algo que tenga presente, no es para mí un propósito, no es un fin, no es algo en lo que me detenga a pensar mucho, me detengo a pensar en otras cosas, pero sí que reflexionar sobre cualquier cosa y mirar el mundo que tenemos alrededor es una tarea que tenemos que seguir haciendo. Y me recuerda mucho a que literalmente me gustaría estar en silencio, me gustaría estar, como dice Han, con la atención espiritual centrada en mí, en mi ser, en la cosa, en la existencia, en la muerte, en el qué estamos haciendo aquí. Pero hay mucho ruido y no puedo pensar, porque es que si me detengo a pensar un momento, de pronto estoy en la calle porque no he pagado mis deudas y mis consumos y mi alquiler, que no deja de subir el alquiler, porque es que hay que hacer dinero, hay que invertir, hay que crecer, hay que no detenerse, hay que hacer ruido, hay que consumir. Es cansino. Y este libro es un pequeño oasis de atención contemplativa, y de hecho, como hablaba de la atención contemplativa, cuando llevaba un rato leyendo dije: atención contemplativa, vamos a atender a cada una de estas palabras y vamos a detenernos a pensar en ellas. Y es un poco el ejercicio que quería hacer hoy, y el que creo que he hecho satisfactoriamente. La verdad es que grabando este vídeo me he sentido muy bien y creo que me ha salido muy bien. Así que tal vez siga haciendo más vídeos así. Pronto tengo exámenes. De hecho, no subo nada prácticamente desde hace mucho tiempo porque estoy estudiando. Estoy aprovechando este momento en el que no tengo que trabajar 8 horas al día o más para poder respirar y detenerme a tener un poco de inactividad, como dice Han. Incluso dentro de esta inactividad estoy produciendo, así que realmente nunca se está descansando.
Pero grabar este vídeo, detenerme a leer este libro, leer un poquito y pensar sobre lo que uno lee, es un lujo. Es un lujo y hace sentir a uno muy bien, y no pues consumir y seguir alimentando un vacío que uno tiene en el interior sin detenerse a darse cuenta de que ese vacío es literalmente el propósito por el que estamos vivos y que la vida va de averiguar qué es ese agujero, qué es ese vacío y si vale la pena rellenarlo consumiendo o no. Yo creo que no, yo estoy más cerca de Han. Y hasta aquí el vídeo. Resulta que en la grabación original se corta el audio, empieza a ir mal, así que aprovecho mientras estoy editando lo poco que edito para agradeceros, despedirme y eso, agradeceros el haber estado ahí atentos, escuchando, si es que lo habéis estado. Si tenéis alguna sugerencia de mejora, si queréis que edite más, si lo mismo queréis otro tipo de contenido, si queréis algún libro en concreto, me podéis escribir. Podéis incluso contestar reflexionando sobre Dios, sobre este libro, utilizando la caja de comentarios. Podéis grabar otro vídeo. Si da la casualidad que nos conocemos en persona, nos vamos y nos tomamos un café por ahí y charlamos un poquito sobre Dios. Lo que os apetezca. Al final del día podéis hacer lo que queráis y os animo a que utilicéis vuestro tiempo en hacer lo que os guste, lo que os llene. Y nada, os mando un beso, que vaya muy bien, id por la sombra y cuidaos mucho. Adiós.